Subió el dólar, nuevo índice de inflación. Preocupa al gobierno tanto que esto que salgan Javier Milei y Toto Caputo todos los días a hablar es una muestra, me parece. Buscan tranquilizar, pero muchos no lo consiguen. Tenemos en línea a Hernán Lecher, el director de CEPA. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Está vacía, chicos. Bueno. Te agarramos en mal momento. Como la de todos. La mañana era un problema. Estamos todos igual. Está como la de todos. Bueno, lo tenemos a Milei hablando de Estados Unidos y decía Hernán que me parece que es símbolo de una preocupación, ¿no?, que hay en el gobierno por cómo está derivando esta nueva escalada del dólar que subió tanto en los últimos días. Me parece que es una muestra de algo. Bueno, la verdad que lo que ha sucedido en el último tiempo en realidad tiene como distintas etapas. Nosotros estamos viendo, si se quiere, en el último mes, algunos hechos que, si se quiere, son más bien superficiales, pero que disparan de todas formas lo que tiene que ver con el dólar. El último fue la no conferencia de prensa, diría, porque básicamente aquel viernes a la noche lo que hicieron luego de generar muchísima expectativa fue el día posterior a la votación de la ley bases. El jueves, eso fue el viernes, el jueves a la tarde había fuertes rumores de que la conferencia del viernes iba a hacer algún anuncio vinculado, algún anuncio importante. Cuando uno decía importante, bueno, lo vinculaba a la cuestión de las restricciones cambiarias, básicamente, que es lo que tiene en agenda, en carpeta principalmente el gobierno. Bueno, no hubo nada de eso, por eso llamó la no conferencia. Y eso disparó los dólares bursátiles la semana siguiente. Pues Milei le echó la culpa al macro, qué sé yo, pero por el desarme de los puts, pero la realidad es que el mercado no tomó bien que no hubiese ninguna definición sobre lo que efectivamente están esperando definición. Antes de eso, una semana antes, habíamos tenido ruido en relación a el staff report del Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan? Que el staff decía... ahí Bonelli dijo, no, una devaluación del 30%, le respondió Caputo. Bueno, había pasado una semana antes. Antes de eso, en realidad, y esto sí es más importante en términos estrictamente económicos, más allá de las declaraciones, fue la baja de la tasa. Se pasaron 3 pueblos, solemos decir nosotros, con la baja de la tasa, porque lo que terminó sucediendo es que se acabó, digamos, para el sector agropecuario, sobre todo, que es el que tiene los dólares, o buena parte de los dólares, se acabó el negocio de liquidarlos y ponerlos a una tasa de interés, porque básicamente contra el dólar ya no había negocio. Bien, prácticamente la tasa era 3,3 mensual, la de referencia, si ibas a hacer un plazo fijo era 2,5, contra una tasa de evaluación del 2, no había negocio. Claro. Esta era un poco la cuestión que derivó, y diría que de fondo la cuestión estructural sigue siendo una cosa que no está resuelta, que es que vos tenés un tipo de cambio real multilateral que básicamente está a niveles de la previa de la asunción de Milei. Con lo cual, no hay mucho incentivo, con algunos agravantes, la soja muy baja a nivel internacional y demás, ¿no? Y ahí en el medio apareció el fondo, porque fue curioso, porque Caputo está anunciando que va a hacer un nuevo acuerdo y que van a llegar fondos frescos. Y el fondo salió a decir más o menos lo contrario, ¿no? Y me parece que además hay una idea de que el dólar no tiene el precio que debería tener, según el fondo. Sí, pero es importante leer la relación con el fondo en dos sentidos, porque el fondo habla mucho entre líneas, por decirlo de algún modo, y yo me imagino que además entre ellos deben hablar, obviamente fuera de lo que escriben en el staff report o lo que dice en todo caso Judy Kozak y demás. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, cuando uno mira el historial reciente, dice, en enero, febrero, Caputo, Milei y demás fueron a Washington, intentaron que el fondo les diera 10, 15 mil millones de dólares, ¿se acuerdan? Sí. Y que volvieron con el caballo cansado, le dieron una palmadita en la espalda y dijeron, sí, me encanta lo que quieres hacer, pero andá, hacelo y después vemos. Cuando te salga bien, yo te doy. Claro. Bueno, ahora volvieron, y esto ha cambiado, esto también hay que decirlo. El fondo le dijo, me gustó lo que hiciste. De hecho, el staff report es muy elogioso, pero además dice cosas como, hiciste un ajuste fenomenal y la desocupación no se disparó tanto. Uno puede leerla y decir, bueno... No me ayudes más. Claro, en la lectura del fondo, les gustó lo que hizo Milei, le está gustando, y entonces acá se abre una segunda discusión
que es, bueno, a ver, si me gusta lo que hiciste, porque la verdad, también lo decíamos en febrero, al fondo le encantaba lo que quería hacer Milei, lo que creía es que no iba a ser posible porque la sociedad iba a reaccionar. Bueno, mira ahora, julio, y dice, bueno, no se incendió la Argentina, hubo movilizaciones, le repite, no quiero 100.000 personas en la calle, lo que sea, pero la verdad que dice, bueno, hiciste el ajuste, yo te puedo llegar a dar la plata. Ahora bien, si te doy la plata, ahora las condiciones son estas. Y esto es lo que se está discutiendo ahora. Y en realidad, lo quiero resumir de manera muy escueta, básicamente el fondo le está diciendo, copiá a Perú o Uruguay, y Milei dice, no, yo quiero otro esquema. ¿Y qué están discutiendo? En el mundo financiero, monetario, hay un trilema que de la Trinidad Imposible, se llama, que son las 3 cosas que no podés hacer juntas, y están discutiendo de qué lado del trilema nos queremos parar. El Fondo Monetario le sugiere, plantea, no le sugiere, le dice que debe tener tipo de cambio flexible, mantener el Banco Central y de hecho mantener su propia política monetaria. Y Milei se inclina más por una dolarización o, en su defecto, tachemos de la dolarización, pongámosle neoconvertibilidad, un esquema más parecido al de la década de los 90 con un dólar más bien fijo y que entonces te implique entregar la tasa de interés, por ejemplo, ¿no? Porque cree que si hacen eso van a inyectarse muchos dólares y con esos dólares vas a tener crecimiento y esos mismos dólares te van a dar el vehículo para respaldar el crecimiento en lo que podría ser la base monetaria o si querés el M2. Eso es lo que estamos discutiendo básicamente con el fondo y es muy importante porque, digamos, en la hipótesis de que le saliera bien la encrucijada en la que está hoy, que es básicamente la encrucijada vinculada al tipo de cambio, al dólar, bueno, eventualmente es hacia donde se pretende ir, ¿no? Ahora, supuestamente el gobierno lo que necesitaba era apoyo político, ¿sí? Ahí tenés un visitante, mira. ¡Ay, qué lindo! Pomelo. Pomelo. Qué hermoso. Ahí al aire, saluda, Pomelo. Pomelo no hace declaraciones. Es naranja, ¿no? Dicen que los naranjas son los gatos más revoltosos. ¿Es verdad eso? Es genial, la verdad que es muy divertido. Te despierta un poco a la noche. Bien, decía a propósito de las 3 de la mañana. Claro, y bueno. Decía a propósito del apoyo político, y bueno, el gobierno mantiene el DNU, ya tiene la ley bases, ya tiene el acuerdo de mayo, fueron ahí 18 gobernadores, y sin embargo no consiguió la estabilidad que se suponía que iba a conseguir después de todo eso, ¿no? Ahí está claro que hay otros factores influyendo. Sí, es que el mercado está mirando una cosa bastante sencilla. Ahora sí voy a la cuestión de la encrucijada en la que está hoy el gobierno. Es la siguiente. A ver, vos tenés un banco central que en el mes de junio vendió dólares, 85 millones aproximadamente en el transcurso de todo el mes, ¿no? En total. Y en el mes de julio, en lo que va de julio, que deben haber habido unos 10 días hábiles aproximadamente, salió comprador en 100 millones. Dicho de manera sencilla, hace un mes y medio que no compra dólares. ¿Bien? Después podemos agregarle si pagó cosas, lo que sea, pero hace un mes y medio que no compra dólares, que no acumula dólares. Entonces, el inversor que tiene un bono en dólares dice, che, pero ¿cómo me van a agarpar? Sencillo, es una pregunta bastante básica que se pregunta, le genera ruido. Esto es lo que estamos viendo. Por eso digo que el problema y la encrucijada en la que está lleva a que el gobierno diga, a ver, si yo quiero acumular dólares, ¿qué hago? Y devalúo, ¿no? O bajo las retenciones y para que me liquiden, porque el sector agropecuario está sentado básicamente arriba de la silobolsa, o necesito inversiones. Inversión es muy difícil que venga con restricciones cambiarias. Está bien, votaron el RIGI, pero el RIGI con cepo no le funciona. Todos le están pidiendo, bueno, ahora sacame el cepo, así voy. Claro. Entonces, ahí tachen esa parte. El sector agropecuario, bajarle las retenciones, se le arma un agujero fiscal fenomenal y pierde uno de los goles que es el superávit fiscal, con lo cual medio que tampoco lo puede hacer y además ya dijo, ¿no? Superávit como sea, a muerte, aunque se mueran todos los jubilados. Bueno, entonces no lo puede hacer. Y la tercera es devalúo. El problema es que si devalúa, se le va a escapar la inflación. El otro gol, muy entrecomillado ese gol, porque la verdad que entre 4 y 5 de inflación es lo mismo que tenías antes de la sequía.
no es muy virtuoso, pero bueno, supongamos la curva descendente, bla, bla, bla. Entonces, está en un gran aprieto, no puede devaluar y no desarmar el cepo, porque acá se empieza a atravesar esta discusión. ¿Por qué es un problema de una encrucijada? Porque es una encrucijada más de índole política. Yo no digo que vaya a estallar ni se le vaya a escapar el dólar al demonio y demás. Lo que digo es, algo tiene que hacer y ese algo te va a pegar. Y te va a pegar sobre la construcción de esa historia que vas armando de supuesto éxito financiero que no es tal, evidentemente. Y que el mercado te saca un poco de la tarjeta amarilla. Eso es lo que está pasando. Por eso, ahora, también hay que decirlo, este es un gobierno que cuando se le escapa el dólar blue, se preocupa y Esper dice, bueno, no voy a putear al mercado, qué sé yo, están todos preocupados. Ahora, cuando sube la desocupación al 7,7 festejan. Sí, sí. ¿No? Digo, para ilustrar algo que ya sabemos, pero que en la misma semana vos lo veías plasmado de manera muy concreta. Es decir, no les importa nada cómo nos vaya a nosotros. Y esto que dijimos 1000 veces, para mí es muy válido, porque cuando nosotros dijimos no se va a recuperar el salario, no estábamos mintiendo. Cuando no iba a haber recuperación en BEI, se lo dijimos en enero, no estábamos mintiendo. Dijimos esto iba a pasar. Y efectivamente, y no les preocupa que pase, porque en el fondo saben que es el costo de lo que ellos quieren hacer. Sí, ahora de todas estas alternativas que vos estás mencionando, Hernán, hay otra que me parece que la que está haciendo ahora el gobierno, que es no hacer nada. ¿Cuánto tiempo pueden seguir en esta tensa calma, como dicen? No sé, es difícil poner un plazo, pero yo más de 2 meses es muy difícil sostener esto, porque van a seguir, porque a ver, si sostienen esto 2 meses más, sí, no se les va a escapar la brecha de Eternum, pero se les va a incrementar. Y si se les incrementa la brecha, están más lejos de desarmar las restricciones cambiarias, o más lejos, a más costo, a mayor costo. ¿Por qué? Y porque lo más probable es que cuando vos desarmes las restricciones, converjan arriba, no abajo. Con lo cual, si la brecha es grande, o sea probablemente, al menos en una primera instancia, ¿no? Después puede pasar lo que ellos dicen, que ingresen dólares y se aprecie. Sí, pero en el primer momento se te va a 1.400, a 1.500. El oficial. ¿Y qué haces? Claro, el oficial, porque en este momento, vos decís, pero pará, Hernán, 4.6, si le sacás regulados, no sé, la inflación núcleo del último mes fue 3.7, no parece tan grave. No, y no parece que haya habido un impacto sensible de la brecha sobre los precios, ¿cierto? Ahora, yo quiero ver julio, porque las 2 semanas primeras de julio me da, en términos de alimentos y bebidas, lo mismo que todo junio. No. Y quizás algo metió la cola lo que tiene que ver con la brecha. Y por cierto, la brecha hoy, en términos de precios, es intuitivo, es mi opinión, pero a mí me da la impresión que como el peso más significativo en materia de precios es la caída de las ventas, la brecha no está haciendo mella de manera significativa. Ahora, una cosa distinta es el aumento del precio del dólar oficial, porque ahí te aumentan los costos. Entonces ya no es lo mismo. Es cierto que el pass-through, el pase a precio de una devaluación del 50% en este momento no va a ser igual que el anterior. Sí, pero de todas formas va a tener impacto sobre el precio. No hay forma de no llevarlo a precio. Y de hecho hay cosas que van a aumentar sencillamente porque están atadas al tipo de cambio, tarde o temprano, como los combustibles o la energía. Y si a eso le agregamos la quita de subsidios y el aumento del costo fijo de los servicios, puede ser un fogonazo inflacionario. Sí, no hay... A ver, si salta el tipo de cambio oficial, es imposible que no tengas efecto significativo sobre precio. De nuevo, menor que el anterior, sí, puede ser. No vas a tener 3 meses de 20, bueno, puede ser. Pero vas a tener un salto significativo de precios y olvídate del otro requisito que puso Milei para desarmar la restricción cambiaria, que era que converja la inflación al 2% del Kroninpeg. Entonces, a ver, el gobierno sigue sosteniendo que su hoja de ruta es esa. Claro. Yo digo, ojo, porque el nivel de apreciación en el que estás, que encima ni siquiera te significó un incremento de la producción, estás muerto en términos de producción, ni siquiera hubo rebote. Lo digo porque si vos devaluás también te va a pegar negativamente sobre la producción. Ahora, eso te pega también o te genera efectos adversos
en la relación de la Argentina con el resto del mundo. Nosotros contra Brasil en los últimos 2 meses nos apreciamos 10%, es decir, somos más caros 10%. No es lo mismo. Hernán, no alcanzo a percibir la importancia de la existencia o no del cepo. A ver, es muy buena la pregunta. En realidad, este es un gobierno que prometió la quita del cepo y que además necesita de la quita del cepo. Después podemos discutir los controles cambiarios, si sí o si no. Pero lo voy a responder en clave de Milei. ¿Por qué Milei necesita esto? Mañana sale publicada una nota donde con Julia escribimos en este sentido. ¿Por qué Milei necesita esto? Bueno, porque necesita para su esquema, piénsenlo como un esquema de neoconvertibilidad. ¿Qué necesita? Que entren dólares. Porque si no entran dólares, directamente no tiene billetines, diría de manera sencilla, para realizar transacciones y por lo tanto, olvídate que la economía crezca. Ya no por la inversión, directamente porque no tenés medio de pago, medio para transaccionar. Entonces, necesita que entren dólares. Si entran dólares, entonces podría llegar a emitir pesos. Esa es la lógica de una caja de conversión a la usanza de la década de los 90. Entonces, claro, este modelo necesita desarmar el cepo para que eso suceda. Yo, hace un mes aproximadamente, tal vez un poquito más, salió una nota publicada en la revista Forbes, donde le entrevistaban a un canadiense que se llama Robert McEwen, un canadiense que se dedica a la minería. Y el título era muy sugestivo, decía, el canadiense enamorado de Milei que pretende invertir en la Argentina. La nota la hace Heredia, un periodista, está buena, le hace buenas preguntas, y una de las preguntas que le hace, le dice, bueno, ¿qué le pediste a Milei? Bueno, y el tipo describe, dice, bueno, yo para invertir me interesa mucho, antes había dicho que le interesaba el litio, bla, bla. Bueno, yo le pedí, y relata todo lo del RIGI, pero además agrega, dice, bueno, cualquiera de nosotros que quiere invertir en la Argentina, lo que quiere es que podamos entrar la plata y llevárnosla cuando queramos, básicamente. Porque que no nos la confisquen. Y además yo quiero ganar guita y llevármela. Quizás invierto un poquitito en la Argentina, pero si el resto me lo quiero llevar. Bueno, con restricciones cambiarias no lo puede hacer. El tipo dejó plasmado en esa pregunta lo que le exigen, lo que le piden los grandes empresarios multinacionales, internacionales, pero también te diría los locales, porque los locales piensan igual, quieren llevársela afuera. Y si tienen restricciones no lo pueden hacer. Por eso en ese esquema donde Milei promete eso, es imprescindible que saque las restricciones. En un esquema donde vos querés el desarrollo de tu país, y yo te la discuto, ¿se entiende? Depende, te diría, bueno, depende. Podríamos ir, siempre que tenés que ir hacia un escenario en términos cambiarios de menos restricciones. Sí, eso es lo sano, sí, pero en el medio hay un camino por recorrer. Si a mí los dólares no me alcanzan, tengo que decidir ya a quién se los doy primageniamente, es decir, no es lo mismo. Entonces tengo que tomar alguna decisión hasta tanto tenga dólares. Y en paralelo voy a tratar de conseguir dólares genuinos. Por eso el gasoducto, por eso la ley de GNL. Bien, ahora el RIGI, esta lógica de Milei va en otro sentido, va en el sentido de la década de los 90, o las privatizaciones que finalmente quedaron en una cosa muy chiquitita, más chica de lo que tenían previsto, pero que van en el mismo sentido. ¿Qué pretenden? Financiar claro. La eventual salida de capitales. Es un modelo distinto, por eso es tan importante el desarme de las restricciones cambiarias en esta lógica, en este modelo de Milei. Perfecto, te hago la última, porque bueno, el CEPA hizo un trabajo a partir de este informe que hizo la Confederación de Sindicatos Industriales, ¿no? Sacaron un documento, sí. Sin industria argentina no hay empleo, y bueno, muy grave todo el panorama que traza ahí de este primer semestre del gobierno de Javier Milei y los efectos ya inmediatos, te diría, que está generando en la industria argentina, ¿no? Sí, permítanme poner sobre relieve ese trabajo, no porque lo hiciésemos nosotros, porque en realidad es un relevamiento hecho a partir de una serie de relevamientos hechos por los propios gremios. Los gremios industriales son 36 los que participan de CECIRA, y lo interesante, y esto es lo que quiero remarcar, es que habitualmente nosotros estamos más bien acostumbrados a este tipo de trabajos publicados por la UIA, por el sector empresario, no por el sector gremial.
ha sido un gran desafío, es el segundo relevamiento, ha sido un gran desafío que el sector gremial pueda hacer un relevamiento de este tipo. Nosotros finalmente lo que hicimos fue configurar el informe final, pero es muy interesante porque es muy preciso respecto de lo que sucede en la industria en nuestro país. Y hay cosas realmente muy graves. En realidad uno ve, lo resumo, ve una caída muy importante en términos de venta y producción, casi a la par. Quiero ser preciso en el número, pero 55% de los encuestados dicen que la caída de las ventas supera el 15%. Es una debacle eso, es una debacle. Y obviamente eso se ve reflejado en un guarismo similar en términos de producción, y después tiene impacto eso en las relaciones laborales o en el mundo del trabajo. Por ejemplo, a buena parte de las empresas les cuesta pagar en términos, desdoblaron pagos, la amplia mayoría suspendió personal o adelantó vacaciones, el 80% tuvo despidos, ¿no? Es decir, una serie de operatorias que son el correlato en el mundo del trabajo de los efectos de las políticas de Milei sobre las ventas o sobre la producción. Les adelanto un dato, porque lo que vas viendo en ese relevamiento es que se agrava la situación de los trabajadores y trabajadoras y de las pymes. Se agrava. Y les adelanto un dato que vamos a publicar en el día de mañana. A los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a abril dan cuenta de más de 7.500 empresas pymes destruidas en estos 6 meses. 7.500, dato oficial. Claro. El no oficial habla de 10.000. Pero sí. el oficial a abril, estamos a julio, es decir, es muy probable que hoy hayamos superado los 10.000 casos, pero a julio el dato oficial habla de 7.500 pymes desaparecidas solo en esos 5 meses, es decir, de diciembre a abril, 7.500 pymes. El dato es terrible, porque obviamente, además, da cuenta de que el proceso se va profundizando, lamentablemente, y es lo que uno ve, que es una especie de olla a presión, con despidos, con el fenómeno del adelanto de vacaciones o suspensiones como previa de despido. Con lo cual, yo escucho el 7.7 de desocupación y digo, todavía no vino lo peor, lamentablemente. Hernán Lecher, director de CEPA, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el Destape. Y bueno, la próxima que tenga algunos dólares a mano, ¿no, Hugo? Porque... Sí, algo. No, igual nos conformamos voy al banco el viernes y saco un par de pajos y bueno. Dale. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Hasta luego. Abrazo grande.